El tablero geopolítico, Ucrania, Estados Unidos y el juego de poderes tras la llegada de Trump. Cuando llegó al poder, la administración estadounidense bajo el liderazgo de Trump marcó un cambio radical en la política exterior. Durante los primeros años del conflicto en Ucrania, el gobierno anterior había actuado como un pilar de apoyo, proporcionando armamento avanzado y respaldo financiero. Sin embargo, desde la perspectiva de Trump, financiar indefinidamente una guerra en el corazón de Europa no tenía sentido si no generaba un beneficio directo y cuantificable para Estados Unidos. En sus primeros comunicados, el nuevo líder dejó claro que el país no podía seguir asumiendo los costos de la defensa de Ucrania sin una compensación tangible. Ya fuera en forma de recursos energéticos, minerales estratégicos o cualquier otro tipo de rédito, el gasto militar debía justificarse. Para Moscú, este enfoque representó una oportunidad. Rusia, que había resistido las sanciones y adaptado su economía a las exigencias del conflicto, mantenía el control de las zonas estratégicas clave, a pesar de los altos costos en vidas y recursos. Si Trump y el líder ruso lograban alcanzar un acuerdo bilateral, Ucrania quedaría relegada al margen de la mesa de negociación. Esto confirmaría una hipótesis que los analistas rusos habían sostenido durante años: Ucrania no era más que un escenario de choque entre potencias, un peón en un juego mucho más grande, y no un actor plenamente independiente en su propio destino. Según los defensores de la postura rusa, Estados Unidos nunca consideró las prioridades ucranianas más allá de su utilidad para debilitar a Rusia. Las consecuencias de una victoria rusa en Ucrania podrían ser profundas y de largo alcance. Por un lado, supondría un duro golpe a la credibilidad de las potencias occidentales, especialmente de la Unión Europea, que había invertido enormes cantidades de capital financiero y político en sostener a Ucrania y en respaldar las sanciones contra Moscú. Por otro lado, fortalecería las tesis rusas sobre la necesidad de rediseñar la arquitectura de seguridad europea, buscando un equilibrio en el que las preocupaciones de Moscú fueran tomadas en cuenta. Además, una victoria rusa reforzaría la visión multipolar que el Kremlin ha defendido durante años. Según esta perspectiva, el orden unipolar liderado por Estados Unidos está en declive, y lo que se avecina es un mundo con varios centros de poder, donde Rusia, China y otros actores emergentes desempeñarán roles clave. Si Washington decide cerrar el conflicto en Ucrania para concentrarse en contener a China, como algunos rumores sugieren, Moscú quedaría con las manos libres para expandir su influencia y consolidar su posición en el escenario global. En este complejo juego de poderes, Ucrania parece quedar atrapada entre dos visiones del mundo en pugna, una que busca mantener el statu quo y otra que apuesta por un nuevo orden internacional. Lo que está en juego no es solo el futuro de un país, sino la reconfiguración de todo el tablero geopolítico. Y mientras las grandes potencias mueven sus piezas, Ucrania lucha por no perder su lugar en la historia. ¿Europa en la encrucijada, marionetas o protagonistas de nuestro destino? Imaginen por un momento que alguien negocia en su nombre, sin consultarles, y luego les envía a un lugar peligroso sin siquiera explicarles las condiciones. ¿Qué pasaría si algo sale mal? ¿Qué ocurriría si, de repente, fuerzas hostiles deciden atacar a quienes están allí como intermediarios? Esa es la sensación que tengo cuando pienso en cómo se están manejando ciertas decisiones en Europa, especialmente en relación con las llamadas misiones de interposición. La verdad es que todo esto parece carecer de lógica. No somos marionetas de nadie, ni de un líder extranjero ni de ningún otro poder. No podemos permitir que nos digan qué hacer o qué no hacer, sin siquiera tomarnos en cuenta en negociaciones que, al final, nos afectan directamente. Me pregunto, ¿qué esperan lograr? ¿Qué esperan que hagamos cuando nos enfrentamos a situaciones en las que otros deciden por nosotros, y luego somos nosotros quienes pagamos las consecuencias? Ya sea enviando tropas o asumiendo costos económicos, parece que siempre terminamos cargando con la factura. Y eso, francamente, es inaceptable. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras otros reparten territorios, imponen gobiernos títeres y deciden el futuro de naciones enteras sin siquiera consultarnos. ¿Dónde está nuestra voz en todo esto? ¿Dónde está nuestra capacidad para defender nuestros valores y principios? Es evidente que hay una falta de coherencia en la forma en que estamos abordando estos desafíos. No podemos seguir permitiendo que otros tomen decisiones que nos afectan profundamente, especialmente cuando esas decisiones van en contra de todo lo que defendemos. Europa tiene que tomar una posición firme. No podemos ser simples espectadores en un juego en el que otros mueven las piezas. Tenemos que demostrar que no somos marionetas en manos de líderes que no comparten nuestros valores. Y, si es necesario,
tendremos que hacer sacrificios para defender lo que creemos. Recuerdo cómo, en su momento, se tomaron decisiones difíciles para enfrentar crisis como la pandemia. Se emitieron deudas públicas, se movilizaron recursos y se hicieron esfuerzos enormes para proteger a la población. Si entonces fuimos capaces de tomar medidas drásticas para salvar vidas, ¿por qué no podemos hacer lo mismo ahora para defender nuestra autonomía y nuestros principios? Si es necesario endeudarnos nuevamente para fortalecer nuestra industria y nuestra posición en el mundo, entonces hagámoslo. No podemos permitir que otros decidan por nosotros, especialmente cuando esas decisiones nos dejan en una posición de vulnerabilidad. Hubo un momento en el que se le ofreció a un líder extranjero la posibilidad de integrarse económicamente con Europa, de ser parte de un proyecto común. Pero esa oportunidad fue desaprovechada, y ahora nos enfrentamos a las consecuencias. No podemos seguir esperando a que otros actúen. Es hora de que Europa tome las riendas de su destino, de que defienda sus valores y de que demuestre al mundo que no somos simples peones en un tablero ajeno. Es hora de actuar, de replantear nuestra estrategia y de construir un futuro que refleje lo que realmente somos, una comunidad de Naciones Unidas por principios compartidos y dispuestas a luchar por ellos. Ucrania en la encrucijada, una tragedia histórica y el nuevo orden global. Imaginen por un momento un escenario en el que un país, después de años de lucha y sacrificio, queda al margen de las decisiones que determinarán su propio futuro. Para Ucrania, este desenlace no sería solo una derrota política, sino una tragedia histórica. Perdería parte de su territorio, vería truncada su posibilidad de integrarse en organizaciones internacionales clave y quedaría relegada a un papel secundario en el tablero geopolítico. Es como si, después de tanto esfuerzo, el destino le negara la oportunidad de definir su propio camino. Desde la perspectiva del Kremlin, sin embargo, este resultado sería una ratificación de las tesis que ha defendido desde 2014. Para ellos, el conflicto en Ucrania no ha sido más que una respuesta legítima a lo que perciben como una amenaza existencial, el expansionismo de Occidente. Además, lo justifican como un acto de protección hacia la población de habla rusa en la región. Con el respaldo de un acuerdo con Estados Unidos, Moscú no solo consolidaría sus ganancias territoriales, sino que también lograría que Occidente reconociera, aunque sea a regañadientes, las nuevas realidades geopolíticas. Lo más llamativo de todo esto es la aparente disposición de la Casa Blanca a negociar directamente con el Kremlin, sin contar con Europa ni, por supuesto, con Ucrania. Esto confirma una idea que muchos han sospechado durante años: Ucrania no ha sido más que un escenario secundario en una contienda mucho mayor, una pugna entre grandes potencias por definir el nuevo orden global. Aunque la paz que emerja de este proceso sea inestable o insatisfactoria para muchos, para Rusia representaría la coronación de una victoria estratégica. Sería la reivindicación de su estatus como una potencia indispensable en el escenario mundial. Así, la guerra en Ucrania, que ha cobrado tantas vidas y causado tanto sufrimiento, podría terminar exactamente como Moscú lo había planeado desde el principio, con un acuerdo que blinde su esfera de influencia, deje a Ucrania fuera de las alianzas occidentales y demuestre a Europa que, sin el visto bueno de Estados Unidos, nada verdaderamente decisivo puede lograrse en el viejo continente. En este sentido, Rusia no solo consolidaría su posición en la región, sino que también se erigiría como un referente de la voluntad de poder en un mundo cada vez más multipolar. Estamos presenciando el quiebre del orden internacional tal como lo conocíamos. La alianza entre Estados Unidos y la Unión Europea, que durante décadas fue un contrapeso frente a Rusia, parece estar resquebrajándose. Esta preocupación ha llevado a los líderes europeos a reunirse de manera urgente, tras confirmarse que Washington y Moscú planean comenzar negociaciones de paz sobre Ucrania sin la participación de Ucrania ni de la Unión Europea. Un primer encuentro entre los líderes de ambas potencias está programado, pero Bruselas ha sido clara: no aceptará un acuerdo hecho a sus espaldas. En medio de todo esto, Ucrania se encuentra en una posición desesperada. Su futuro no solo depende de su propia resistencia, sino también de las decisiones que tomen otros en salones lejanos, donde sus intereses pueden no ser prioritarios. Es una situación que nos recuerda, una vez más, que en el juego de las grandes potencias, los países más pequeños a menudo pagan el precio más alto. Y mientras el mundo observa, el orden global tal como lo conocíamos se desmorona, dando paso a una nueva era llena de incertidumbre y desafíos. El juego de poder entre gigantes, Ucrania en medio de la rivalidad entre Estados Unidos y Rusia. Permíteme contarte algo que he estado reflexionando últimamente. Parece que, en este complicado tablero geopolítico, no todos están jugando con las mismas cartas.
Por un lado, está la idea de que ciertos líderes no están realmente buscando la paz en Ucrania, sino que tienen otros intereses en mente. Por ejemplo, hay quienes piensan que el verdadero objetivo de algunos es reducir la presencia de Estados Unidos en Europa para concentrarse en lo que consideran una amenaza mayor, el ascenso de China como rival estratégico. Esto, claro, nos lleva a un debilitamiento de los lazos transatlánticos, esos que durante décadas han sido el pilar de la seguridad en Europa. Y, si eso ocurre, ¿qué pasará con las garantías de apoyo que los aliados europeos han dado por sentado durante tanto tiempo? La verdad es que nos deja en una posición de vulnerabilidad, especialmente frente a alguien como el líder ruso, que no parece tener intenciones pacíficas. Ahora, hablemos de lo que realmente está en juego en Ucrania. No es ningún secreto que el control de un 20% del territorio ucraniano ya está en manos de las tropas rusas. Y, aunque algunos podrían pensar que esto es un punto de partida para negociaciones, la realidad es que parece más bien una estrategia para ganar tiempo. Rusia necesita recuperarse de las sanciones internacionales que han golpeado su economía, y mientras tanto, mantiene sus opciones abiertas. Es como si estuvieran diciendo, cuando estemos listos, volveremos a la vía militar si es necesario. Y eso, querido lector, no es precisamente una señal de que busquen la paz. Lo más preocupante es que, en este escenario, Ucrania parece estar en una posición de desventaja desde el principio. Se le pide que renuncie a formar parte de la OTAN y que ceda ese 20% de su territorio, mientras que a Rusia no se le exige nada a cambio. Es como si el líder ruso tuviera las manos libres para hacer lo que quiera, mientras Ucrania se ve obligada a aceptar condiciones que, francamente, son durísimas. Y, aunque algunos hablan de paz, lo cierto es que esta parece ser solo una de las posibilidades, y no la más probable. Pero aquí hay otro detalle que no podemos pasar por alto: el presidente ucraniano no está sentado en la mesa de negociaciones. Imagínate, está en otro lugar, tratando de buscar apoyo internacional, pero no participa directamente en las conversaciones clave entre representantes de Estados Unidos y Rusia. Y, aunque ha sido muy claro en rechazar la idea de ceder territorio, la realidad es que su margen de maniobra es extremadamente limitado. Ucrania no habría llegado hasta aquí sin el apoyo económico y militar de Estados Unidos y sus aliados europeos. Si ese apoyo se reduce o desaparece, la situación se vuelve desesperada. En resumen, lo que estamos viendo es un juego de poder en el que Ucrania parece ser el peón en medio de una partida mucho más grande. Y, aunque algunos hablan de paz, lo que realmente está en juego es el futuro de una nación que lucha por su supervivencia mientras los gigantes a su alrededor deciden su destino. Es una situación compleja, llena de incertidumbre, y no puedo evitar preguntarme cómo terminará todo esto. ¿Tú qué piensas? Europa en el abismo, jugando con fuego en un tablero global. Estamos ante un momento histórico que parece sacado de una novela de suspense político. La situación es tan tensa que uno no puede evitar preguntarse, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar los líderes europeos para mantener su posición en este juego de poder global? Desde hace 2 años, hemos visto cómo algunos países, especialmente en Europa Occidental, han adoptado una postura que, lejos de buscar la paz, parece empeñada en provocar una escalada con Rusia. No se trata de retrasar un conflicto, sino de arrastrar a Estados Unidos a una confrontación que, en última instancia, podría ser la única carta que les queda para mantener su influencia en el tablero internacional. La verdad es que la situación interna de estos países es desesperada. Sus líderes están atrapados en un vértigo histórico, como si estuvieran al borde de un abismo. Y cuando uno se siente así, es fácil tomar decisiones extremas. El Reino Unido, por ejemplo, ha sido históricamente la punta de lanza más agresiva dentro de la OTAN, y ahora parece estar cumpliendo ese papel una vez más. Francia, por su parte, aunque con circunstancias internas diferentes, también ha mostrado una actitud similar. Ambos países, junto con otros en Europa Occidental, están dispuestos a atrincherarse frente a lo que perciben como una amenaza existencial. Esta reunión de líderes europeos, que muchos esperaban, no es más que un reflejo de esa desesperación. Mientras haya una mínima esperanza de que Estados Unidos cambie su postura, estos países seguirán jugando todas sus cartas, incluso las más arriesgadas. La posibilidad de enviar tropas a Ucrania es un tema que ha generado divisiones. Alemania, por ejemplo, ha dicho que es demasiado pronto para tomar esa decisión. Otros, como el ministro de Asuntos Exteriores español, han sugerido que Europa debería considerar seriamente esa opción, especialmente porque Estados Unidos ha dejado claro que no tiene intención de involucrarse directamente.
Pero aquí está el problema, nadie en Europa parece dispuesto a dar el primer paso. Aunque algunos líderes han insinuado la posibilidad, ninguno ha dicho abiertamente que vaya a enviar tropas a Ucrania. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿de dónde viene realmente esta idea? Parece que todo se remonta a las declaraciones de un ex líder estadounidense, quien sugirió que negociaría directamente con Rusia. Pero, ¿quién pagará el precio de esa negociación? Europa, sin duda. La reconstrucción de Ucrania, la implementación de cualquier plan de paz. Todo recaerá sobre los hombros de los países europeos. Y aquí es donde la cosa se pone aún más complicada. ¿Qué país europeo está realmente preparado para asumir ese costo? No solo hablamos de dinero, sino también de vidas humanas y de un posible conflicto prolongado. Es como si Europa estuviera jugando al póker con cartas que no tiene, esperando que alguien más cubra sus apuestas. Mientras tanto, el mundo observa con preocupación, preguntándose si esta escalada terminará en un desastre o si, por el contrario, habrá un giro inesperado que nos lleve hacia la paz. En resumen, estamos en un momento crítico, donde las decisiones de unos pocos podrían cambiar el curso de la historia. Y aunque algunos líderes europeos parecen dispuestos a arriesgarlo todo, la pregunta que queda en el aire es, ¿realmente saben lo que están haciendo? El conflicto en Ucrania, una historia de lenguas, fronteras y geopolítica. Permítanme contarles una historia que, aunque parece reciente, tiene raíces profundas que se hunden en siglos de historia, cultura y tensiones políticas. Todo comenzó con un tema aparentemente simple, el idioma. En Ucrania, se implementaron leyes y reformas que limitaban el uso oficial del ruso en la administración pública, las instituciones educativas y los espacios culturales. Para muchos, esto fue visto como una medida necesaria para fortalecer la identidad nacional ucraniana. Pero para otros, especialmente en las regiones orientales donde el ruso es la lengua materna de gran parte de la población, estas medidas se sintieron como un ataque directo a su identidad y su forma de vida. No es difícil entender por qué esto generó tanta tensión. Imaginen vivir en un lugar donde, de un día para otro, el idioma que hablas en casa, en la escuela o en el trabajo deja de ser reconocido oficialmente. Para las comunidades rusoparlantes, esto no fue solo una cuestión de palabras, sino de pertenencia. Y cuando el ejército ucraniano comenzó operaciones en la región del Donbass, la situación se volvió aún más crítica. Miles de civiles perdieron la vida, y muchos otros se vieron obligados a huir hacia territorio ruso en un éxodo masivo. Desde la perspectiva de Moscú, la intervención militar de 2022 no fue solo una respuesta a una amenaza geopolítica, como la posible entrada de Ucrania en la OTAN, sino también un intento de proteger a las comunidades rusoparlantes y garantizar que nunca más fueran blanco de ataques. Este discurso, aunque controvertido, resonó profundamente en gran parte de la población rusa. Para ellos, Ucrania, especialmente las regiones orientales, no es solo un país vecino, sino un espacio de fraternidad cultural y lingüística. Esa conexión histórica, que se remonta a la época de la Rus de Kiev y ha perdurado a lo largo de siglos de unidad eslava, refuerza la idea de que Rusia no puede permanecer indiferente ante lo que sucede en su frontera. Pero este conflicto no se limita a Ucrania y Rusia. Es un juego de ajedrez global en el que las piezas se mueven según los intereses de las grandes potencias. Durante casi 3 años, Europa defendió con firmeza la necesidad de aislar a Rusia económica y militarmente. Sin embargo, recientemente, la narrativa ha cambiado. La reciente conversación entre el expresidente estadounidense y el líder ruso, anunciada en redes sociales, sugiere que Washington ha pasado de una postura belicista a una apuesta por la paz, siempre y cuando sirva a sus intereses. Este giro ha dejado a Europa en una posición incómoda. Varios medios europeos han expresado su perplejidad al descubrir que la Casa Blanca planea negociar directamente con Moscú, sin dar prioridad a la participación de Bruselas o de Kiev. Para Rusia, esta situación confirma algo que ha estado sobre la mesa desde el inicio del conflicto: Europa ha actuado como un peón en la estrategia geopolítica de Estados Unidos. El cambio de rumbo en Washington refleja la naturaleza pragmática de la política exterior estadounidense. Está dispuesta a sacrificar las demandas ucranianas y los principios europeos sobre la integridad territorial con tal de realinear sus prioridades geoestratégicas. Para Rusia, este escenario representa una oportunidad crucial. Todo su esfuerzo militar y diplomático se dirige a lograr el reconocimiento de facto de su control e influencia en Crimea y en las regiones orientales del Donbass.
Además, si se confirma que Ucrania no ingresará en la OTAN, Moscú habrá conseguido una victoria significativa, asegurando su principal demanda de seguridad. Este cambio de retórica, especialmente en la figura del expresidente estadounidense, es revelador. Muestra cómo la geopolítica puede dar un giro inesperado, dejando atrás viejas alianzas y priorizando nuevos acuerdos. Para Europa, esto significa que su voz ha quedado relegada a un segundo plano. Para Ucrania, implica que sus aspiraciones territoriales y de seguridad podrían ser sacrificadas en aras de un acuerdo entre las grandes potencias. En resumen, lo que comenzó como una disputa sobre el idioma y la identidad se ha convertido en un conflicto que redefine las fronteras del poder global. Y mientras las piezas del tablero se mueven, las vidas de millones de personas siguen en juego, atrapadas en medio de una historia que aún está lejos de terminar.